Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más y bueno, ya estamos iniciando el último mes de este año 2020. Un año que por cierto no ha sido sencillo, pero podemos decir sin lugar a duda, hasta aquí nos ayudó Jehová. Estamos muy felices y agradecidos con nuestro Padre Celestial y te damos una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Te habla tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Bienvenidos. Padre amoroso, en este momento, queremos, Señor, poner en tus manos de amor la reflexión de este día. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Padre querido, quédate con nosotros, acompáñanos, no nos desampares. En el nombre poderoso, en los méritos santos de Cristo Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento Jesús, el príncipe de los pastores, conoce a cada oveja. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. San Lucas 15:7. El ministro debe ser un pastor. A nuestro Redentor se lo llama el príncipe de los pastores. El apóstol escribe: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Hebreos 13, 20 y 21. No importa cuán humildes o cuán elevados podamos estar, si estamos en la sombra de la adversidad o en el brillo de la prosperidad. Somos sus ovejas, ovejas de su prado, y estamos bajo el cuidado del príncipe de los pastores. Pero el gran pastor tiene sus subpastores, a quienes ha comisionado para que cuiden de sus ovejas y corderos. El gran pastor nunca pierde ninguna que está a su cuidado. Nunca es indiferente, ni siquiera con la más débil de su rebaño. La hermosa parábola que presentó Cristo de la oveja perdida, del pastor que dejó las 99 y fue en busca de la que se había perdido, ilustra el cuidado y la solicitud del gran pastor. No miró descuidadamente el rebaño que estaba seguro en el redil y dijo: tengo 99 y me sería una molestia demasiado grande ir en busca de la extraviada. Que regrese y yo le abriré la puerta del redil y la dejaré entrar, pero no puedo ir a buscarla. No tan pronto como se extravía la oveja, el rostro del pastor se llena de pesar y ansiedad. Cuenta y vuelve a contar el rebaño y no dormita cuando descubre que ha perdido una oveja. Cuanto más oscura y tempestuosa es la noche, y más peligroso y desagradable el camino, cuanto más larga y tediosa la búsqueda, no se cansa, no vacila, hasta que encuentra la oveja perdida. Pero cuando la encuentra, actúa con indiferencia, la llama y le ordena que lo siga, la amenaza y la golpea o la arrea delante de él, narrando la amargura, frustración y ansiedad que tuvo a causa de la oveja. No, pone sobre su hombro a la oveja cansada, exhausta y extraviada, y con alegre gratitud de que su búsqueda no fue en vano, la lleva de vuelta al redil. Su gratitud encuentra expresión en cantos melodiosos de regocijo, y los coros celestiales responden a la nota de gozo del pastor. Cuando se encuentra la que se había perdido, el cielo y la tierra se unen en alborozo y agradecimiento. Dice Jesús: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el gran pastor conoce su rebaño esparcido por todo el mundo. De Review and Herald, 23 de agosto de 1892. Amante Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Oh Padre eterno, toma nuestra vida en tus manos. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia que nos muestras como el dulce pastor de Israel. Quédate nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.